Jerusalén históricamente es una ciudad atractiva para el mundo judío, cristiano y para el mundo del Islam. A través de la historia nos hemos encontrado el lugar donde murió, sufrió, por supuesto, Cristo, y allí está enterrado, allí le enterraron. Todo esto produjo una serie de peregrinaciones históricas y continúan siendo históricas las peregrinaciones a Jerusalén, en donde aparece el espíritu religioso del hombre y de la humanidad. Allá por el siglo XI, un grupo de mercaderes de Amalfi, ciudad que pertenecía al reino de Nápoles, fundaron un hospital de peregrinos junto al Santo Sepulcro, en Jerusalén, bajo la advocación de San Juan Bautista. Se forma la Orden de Malta, soberana y militar orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. El programa Huella de nuestro tiempo hoy les va a ofrecer este título, la Orden de Malta. La Orden de Malta tiene un sentido de Estado, aunque no tiene un territorio donde localizarla y donde ubicarse. Pero tiene un contenido muy religioso. Sigue la regla de San Agustín y ustedes le recordarán a la Orden cuando procesiona en el Corpus de Toledo con un hábito negro y llevan una cruz en donde blanca, de paño blanco, que tiene 8 puntas, representa las 8 bienaventuranzas. Para hablar de la Orden de Malta, con todo ese sentido noble que tiene y excelso de religiosidad, pero también de ese testimonio que está dando en la actualidad como obra que ayuda al necesitado y obra que ayuda también al enfermo, tenemos en el estudio a 2 grandes invitados de la Orden de Malta, un miembro y el conciliario de ella. Es don Juan Miguel Ferrer Guerneche y don Carlos Nieto Sánchez. A don Juan Miguel le conocemos porque es el deán de la Santa Iglesia, Catedral Primada, es además doctor en Sagrada Liturgia, un estudioso. Yo no voy a decir más, don Juan Miguel, porque seguro que los telespectadores saben de usted tanto o más que yo. Bueno, muchas Así gracias. Que muchas gracias por haber acudido al programa como conciliario de la Orden en España o en Toledo. En España. En España. Se llama capellán nacional, de manera vulgar, de la Orden de Malta, o capellán superior de la Asamblea Española de la Orden de Malta. Muy bien. Y también tenemos a un miembro bastante peculiar, para mí muy querido, porque es un antiguo alumno, un ex alumno, cuando yo era profesor de filosofía y tuve la dicha, porque era un buen alumno, un alumno de los que se queda grabado también en el panorama profesional del profesor, que después me lo encontré en un lugar también muy emblemático para los toledanos, el Colegio Español de Bolonia, el Colegio Toledano de Bolonia, cuando él estaba haciendo el doctorado. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia contemporánea,
pero los historiadores se meten en todos los agujeros, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias, Andrés, por lo que has dicho, pero tú también fuiste uno de aquellos profesores que recuerdo con gran afecto y con gran cariño. Eras mi profesor de filosofía en primero de bachillerato, que además fui, creo, el primer curso en el Colegio de las Carmelitas de Vedruna que hicimos bachillerato, el primero o el segundo. Y recuerdo que tú eras el profesor de filosofía y te recuerdo con un inmenso cariño y con un gran afecto. Y sí, efectivamente, luego nos encontramos casualmente en el Colegio de Bolonia, Sí. nos hemos vuelto a encontrar varias veces y en diciembre pasado, en agosto pasado, perdona, Sí. en el aeropuerto de La Coruña, que es de donde ha salido en verdad Sí. este programa, ¿no? Allí me comentaste el tema del programa y te agradezco inmensamente tanto tu presentación como el haberme invitado hoy. Así que millones de gracias, Andrés. Muchas gracias a los dos. Y la primera cuestión es obligada. Nuestros telespectadores habrán visto y habrán escuchado la Orden de Malta. Claro que Malta isla, tiene un punto de arranque, si queremos, pero vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuál es el origen? Yo he hablado del siglo XI, pero no soy estudioso del tema. ¿Cuál es el origen, don Juan Miguel, Carlos? Pueden cada uno exponer el origen de la orden históricamente. Las peregrinaciones a Jerusalén, como has dicho, pues han tenido entre los cristianos una importancia tremenda. Pero no tanto porque allí estaba la tumba de Cristo, sino porque estaba la tumba vacía, Sí. que es muy importante para nosotros. Allí vivió y allí resucitó. Y esa resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Ir a Tierra Santa es ir a aprender el Evangelio viendo el lugar y de alguna manera entrar en un contacto, diríamos, casi físico con la memoria de Jesucristo. Y eso es lo que hicieron aquellos comerciantes de Amalfi que acudieron hasta Tierra Santa. Probablemente iban con la buena intención de ser peregrinos, pero también como buenos comerciantes, pues con la intención tal vez de establecer algún negocio. Pero lo cierto es que al llegar allí a Jerusalén, sobre todo el que los encabezó luego, el beato Gerardo, pues encontraron una situación en Jerusalén que les tocó el corazón. Esa cercanía de Jesús parece que les golpeó fuertemente. Y vieron que Jerusalén tenía una situación especialmente difícil. Llegaban allí montones de peregrinos, pero no se iba como hoy en día, en avión cómodamente, sino que el viaje era una verdadera odisea. Y claro, muchos llegaban enfermos, muchos tenían problemas de salud graves. Y lo primero que había en Jerusalén, como en otras ciudades de peregrinación, eran hospicios, hospitales. Había uno que era el de los monjes benedictinos, que por su regla tienen la obligación de acoger al peregrino como al mismo Cristo, y si estaba enfermo, razón de más. Pero aquello se quedaba pequeño. Y estos comerciantes de Amalfi, encabezados por Gerardo, pues se ponen primero al servicio de los benedictinos a cuidar de su hospedería, pero luego deciden que tienen que hacerse con un espacio más grande donde ellos mismos directamente puedan recibir a estos enfermos peregrinos, ayudarles a unos simplemente a reponerse del viaje y a otros atenderles a veces a esperar cómo pudieran morir dignamente. Y de ese trabajo nace una cofradía al principio. Ellos empiezan, como tantas hermandades y cofradías medievales, pues con un fin, en este caso caritativo, se organizan sin reglas, sin unas normas muy específicas, sino las propias y sencillas de una cofradía. Pero según se van dedicando a la tarea de la caridad, van sintiendo una llamada cada vez más profunda. A no dedicarse a eso un tiempo, como hoy en día diríamos en un voluntariado, sino a consagrar a eso ya su vida y quedarse allí hasta que Dios dispusiera de ellos atendiendo a los enfermos. Y en este punto es cuando ya empieza el nacimiento de la Orden de Malta. Gerardo elabora una regla para los que viven.
Evidentemente es una regla muy inspirada en la de San Agustín, pero donde él introduce una serie de cosas que se referían directamente al hospital. Y el hospital, como la iglesia de los benedictinos que estaba al lado de donde ellos se han establecido, estaba dedicada a San Juan Bautista, pues ellos toman el nombre y el hospital toma el nombre de San Juan Bautista. Por eso la orden en su origen ya es Orden Hospitalaria de San Juan Bautista. Bueno, la explicación es muy convincente, pero además de hospital, ellos también tuvieron otro sentido de ampliación, ¿no, Carlos? Claro, el contexto en el que surge la Orden de Malta y lo que nos ha explicado Monseñor Ferrer es el contexto de las cruzadas. En ese contexto de las cruzadas surgen también caballeros cristianos que van a luchar por la defensa de los santos lugares que están siendo amenazados por el Islam. Cuando se inicia este proceso de conquista de los santos lugares, de defensa de los santos lugares, la Orden de Malta, que ha surgido como un hospital caritativo, como nos decía don Juan Miguel, se comienza a militarizar. Y comienza también no solo a militarizarse, sino también a nobiliarizarse. Es decir, son nobles que ejercen tareas militares y que van a Jerusalén, defienden Jerusalén y que van a estar allí. Pero hay un problema, que Jerusalén es conquistada, nos encontramos con Saladino, con la toma de Jerusalén, y entonces estos hombres tienen que salir de Jerusalén, que está en poder del Islam. Entonces van a establecerse en varios lugares, en San Juan de Acre, en Chipre, en Rodas, y finalmente, como más tarde explicaremos, en la isla de Malta en 1530, que es lo que le da el nombre a la orden. Pero además es muy importante que tengamos en cuenta que hemos visto el origen en los santos lugares de la orden, pero tenemos que tener en cuenta que también llega a la península en un momento determinado. ¿Cuándo llega a la península? Cuando son conscientes estos primeros hospitalarios ya militarizados que hay un proceso de reconquista contra el Islam y vienen a luchar aquí. Y están instalados en España los caballeros hospitalarios antes del surgimiento de las tradicionales órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y mucho más tarde, por supuesto, Montesa, ¿no? Entonces, no solamente tienen ese origen en Jerusalén, sino que estrechamente ligado al origen, vienen a la península y se establecen en España. Llamar la Orden de Malta es porque es el punto importante, la ubicación más fundamental. Sí, es donde está más tiempo presente la Orden de Malta. La orden, tras la caída de Rodas en poder de los turcos, está un tiempo errante. Hablo de memoria, creo que es 1522 la caída. En 1530 el emperador Carlos V va a conceder a los caballeros hospitalarios la isla de Malta para que se establezcan. Y concede la isla de Malta de forma completamente gratuita y solamente va a pedir a estos caballeros un acto simbólico, que es que cada año se entregue un halcón, el llamado halcón maltés, como tributo por ser beneficiarios del terreno de la isla que les ha cedido Carlos V. Y ahí estarán hasta 1797-98, cuando la isla cae en poder de Napoleón y posteriormente en poder de los ingleses. Por ese motivo hablan inglés en Malta hablan inglés actualmente. En Malta. También se habla bastante italiano, pero sí, hablan inglés por ese motivo. Pero es curioso, porque yo he visitado Malta y el español no le conocen. Bueno, ya se han olvidado ya, se han olvidado. No, pero de todas formas, no creo que se hablara mucho español. Ten en cuenta que los caballeros que estaban en la isla de Malta provenían de todas las lenguas, es decir, de todas las demarcaciones europeas. Supongo que el idioma franco sería el latín, pienso. Sí. Cuando se fueron extendiendo históricamente, ¿cómo se agruparon o clasificaron? Que no sé si distinguir el término agrupar o clasificar. Bien, yo pienso que aquí, para que nuestros oyentes puedan entenderlo mejor, don Carlos ha hecho este recorrido ya más amplio en la historia, pero siempre se mantuvo la primitiva tarea, que era sostener la labor hospitalaria. Cuando ya no pueden hacerlo en Jerusalén, allá donde van, sea en Acre, sea en Rodas, sea en Malta,
ellos tienen sus hospitales y siguen desarrollando esa actividad caritativa. La Orden de Malta tiene como lema la Tutio Fidei y el Obsequium Pauperum. Y este Obsequium Pauperum, el entregarse a los pobres, el dedicarse a los pobres, pues no lo ha perdido nunca. Y precisamente para esa labor, aunque en parte también para la labor militar, pero sobre todo porque la militar siempre fue subsidiaria, era como una cosa complementaria, aunque termina adquiriendo tanta relevancia, pero necesitaban dineros para mantener los hospitales. Entonces las primeras salidas de Tierra Santa o salidas de Rodas hacia otros lugares de Europa fue para recaudar fondos para los hospitales. Primero el de Jerusalén, luego el de Acre, luego el de Rodas y luego los de Malta. Y las fundaciones que se van haciendo por Europa tienen como objeto recaudar limosnas para sostener los hospitales y sostener la labor de la orden, también la labor de defensa de la cristiandad. Sí, sí. Y estos lugares donde se establecen, pues como lo llevaban en la sangre, enseguida abren pequeños hospitales también. Y entonces, en cada lugar donde estaba presente la orden, sus finalidades se hacían presentes, aunque los lugares europeos primordialmente nacen como fuente de recaudación de limosnas para sostener la obra, que siempre tuvo su centro en aquella época antigua en Oriente. Es decir, estamos hablando de una concentración de ideas, pero una descentralización. Exactamente. Bien. Pero Andrés, y con una figura importantísima que es desde sus orígenes, o prácticamente la figura del Gran Maestre. El Gran Maestre es la cabeza de la orden y es la figura principal de la orden. En los primeros momentos sabemos muy poco de cómo eran esos grandes maestres, pero desde luego lo que sí sabemos es cómo eran a partir del establecimiento en la isla de Malta. Eran soberanos, eran auténticos monarcas. Hay algunas fotografías de estos grandes maestres que tienen al pie del retrato, retratos, tienen al pie del retrato su corona, su manto inmenso, el cetro, es decir, conforme va avanzando estos grandes maestros se convierten en soberanos. Y son siempre los jefes indiscutibles de la orden. Aunque luego después la orden esté dividida en lenguas o en prioratos, siempre hay una cabeza, hoy la sigue habiendo, que tiene el rango de jefe de Estado, Su Alteza Eminentísima, el príncipe soberano y gran maestre, y siempre hay esta figura que es la cabeza de la orden, aunque la orden esté dividida en lenguas, en prioratos y ahora también en subprioratos. Es decir, una centralización nobiliaria. Es una centralización nobiliaria, pero que no pierde tampoco su carácter religioso, porque igualmente este carácter de soberano lo adquiere principalmente en Malta y es consecuencia de que la donación que se le hace de la isla es la donación de un señorío. Por eso el halcón del que hablaba antes Carlos no era simplemente un pago simbólico, sino era un reconocimiento de que ese señorío estaba supeditado al emperador. Y ahí hubo sus más y sus menos. Pero lo cierto es que le viene esa soberanía porque tienen que regir la isla de Malta. Y porque eso le va a venir muy bien a la hora de defender los derechos de la orden en medio del contexto político que va evolucionando y haciéndose cada vez más complejo en el ambiente europeo y mediterráneo. Pero ellos siguen siendo, este gran maestre sigue siendo el superior de una orden religiosa con votos, aunque adquieren la condición de miembros de la orden, poco a poco otros que ya no van a tener esos votos, pero durante muchos siglos los caballeros de Malta eran todos religiosos. Podían vivir los votos de una manera un poco peculiar, pero eran todos religiosos. Tardó muchos siglos en formarse algunas categorías dentro de la orden, lo que se llaman las clases, que empezaban a recoger gente pues que eran como miembros de una tercera orden,
o que eran como miembros de una asociación que participaba de la espiritualidad de la orden. Pero en el corazón de toda esta institución, ya digo, tan compleja por su desarrollo histórico, siempre está el factor religioso. Carlos quiere aclarar, sí, pero llegamos a un momento histórico que es la toma de Malta por Napoleón. ¿Qué le ocurre? Yo me imagino que la orden, si no se desequilibró, por lo menos tuvo que buscar otros acomodos, situaciones. Fue un proceso Sí. muy complejo y que hay que enmarcarlo en los años posteriores a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marca un antes y un después en la historia universal. Pasamos del concepto de súbdito al de ciudadano igual en derechos y deberes, ¿no? Es el momento clave en el que se pasa a la contemporaneidad. No entenderíamos nada de nuestra historia actual, de nuestra historia reciente, si no fuera con la Revolución Francesa. Y fruto de esa revolución es lo que ocurre después en Europa. Después de la Revolución y tras la época de Robespierre se inicia el periodo napoleónico. Napoleón, antes de llegar a ser emperador, había sido un militar destacado que había hecho varias campañas. Entonces una campaña de las que hace es la campaña de Egipto. Y antes de tomar Egipto va a detenerse en la isla de Malta. Y entonces hay una rendición. Los historiadores no se ponen de acuerdo, piensan que fue una rendición muy fácil, quizá incluso había algunos caballeros que traicionaron a la propia orden dentro de la isla, y entonces cae la isla de Malta en poder de los franceses. En ese momento nos encontramos con que el gran maestre, Hompes, que se llamaba, pues ha rendido la isla y los caballeros tienen que salir en barcos y permanecen errantes por el Mediterráneo durante un tiempo. En ese momento se entera de lo que ha ocurrido el zar de Rusia, el zar Pablo de Rusia, y va a tomar la orden bajo su mando y se autoproclama gran maestre. Era una cosa terrible porque, claro, un zar de religión Sí. ortodoxa siendo el gran maestre de la más importante orden católica del momento, ¿no? Entonces son unos momentos muy críticos, muy complicados y muy complejos. Durante casi 100 años la orden no tuvo territorio ni tuvo tampoco una gran labor hospitalaria, porque fueron los años más duros, los años de las grandes revoluciones europeas, los años de los nacionalismos europeos, los años de la configuración de la Europa moderna. Entonces, en ese tiempo hubo simbólicamente una cosa que se llamaba gran lugarteniente, que era una persona que vivía en Roma y que de alguna forma recordaba ese pasado histórico y aglutinaba un poco el pasado histórico de la orden y bueno, tenía una labor de representación, podríamos decir, de forma más actual. En 1880 el Papa decidió que había que terminar con esa situación de la orden y había que restablecer la orden, y se restablece la orden moderna, de la que ahora hablaremos después, ¿no? Pero sí quería también comentar una cosa importante. Al unísono, al igual que el zar de Rusia toma la orden bajo su mando, el rey Carlos IV de España se va a intitular Gran Maestre de la Orden en sus dominios. Por tanto, por un lado nos encontramos con un gran maestre en Rusia y por otro con un rey en España que ha tomado la orden, las rentas de la orden y las propiedades de la orden bajo su mando. Y durante 80 años la orden en España dependerá de la corona de España directamente. Es decir, que estamos en los momentos más críticos Y más complejos de la orden. Como decía don Juan Miguel, esa labor hospitalaria de atención al necesitado, al pobre, al enfermo, se ha quedado un poco en el aire. Llegamos a la mitad del programa, pero yo no quiero entrar en esa labor humanitaria, porque me parece que en la segunda parte le da vida a la orden. La orden de Malta es noble, yo decía, noble en el pensamiento, pero a mí me parece que no hay que olvidar lo que es la manifestación de la fe que a la orden le ha dado vida anteriormente. Es decir, aquí hay una fuerza que hemos
de conjugar bien en la segunda parte del programa. Hacemos un pequeño descanso, pero con esta idea. Vamos a hablar de la labor humanitaria de la Orden a continuación, si les parece. Pues así que, bien. Amigos, también a ustedes, como siempre, les animamos, después del descanso, que sigan con nosotros, porque estamos exponiendo, analizando y explicándoles cuál es la vida que ha sido y que es de la Orden de Malta. Continuamos con el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos haciendo un recorrido histórico religioso de la Orden de Malta. Tenemos en el estudio, desde la primera parte del programa, a don Juan Miguel Ferrer Guerneche, que es deán de la Catedral de Toledo, y al antiguo alumno de esta persona que les habla, don Carlos Nieto Sánchez, que nos están explicando todo ese recorrido histórico de fundación de la orden, y cuando nosotros pensamos en una orden militar o hospitalaria, pensamos en caballos, pensamos en armaduras, pensamos en milicia. La orden tuvo milicia y religión, como otras órdenes también, como tú has citado anteriormente. ¿Cómo se distingue? Primero, la orden, y segundo, te voy a hacer una cuestión que la dejo ahí, aunque te la voy a repetir. ¿Cómo estaba estructurada desde el Gran Maestre, todos los escalones que tenía la orden, hasta llegar a lo que podíamos decir hoy un voluntariado? Bueno, en primer lugar, la orden se distingue fundamentalmente por la cruz que tú has hablado antes, por la cruz blanca de 8 puntas, que representa las 8 bienaventuranzas. Siempre donde está la cruz de la Orden de Malta, allí hay un caballero o hay un voluntario de la Orden de Malta. Sobre lo que me preguntas, pues mira, yo creo que la Orden se distingue hoy en la procesión del Corpus Christi, en los actos que tiene en la Iglesia, por la uniformidad que tiene. En Lourdes, en la peregrinación anual, porque hay una uniformidad muy concreta. Por un lado está lo que sería para los caballeros el traje eclesiástico, por llamarlo de alguna forma. Es lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Es un hábito que quiere representar y quiere significar la piel de camello de San Juan Bautista. Ese hábito es un hábito negro con la cruz blanca de la orden. En el caso de España, el hábito es un hábito un poco peculiar, porque recuerda a los hábitos de las órdenes militares históricas españolas y tiene una gola que no tienen los europeos. El europeo es el que estamos viendo en este instante en la pantalla, el español es el que hemos visto con anterioridad. Ese es el español y el anterior es el europeo, que es el que lleva todo el mundo. Los cordones que ven ustedes también en la pantalla ahí, que estamos viendo nosotros, representan a los cordones con los que Jesucristo fue atado en la columna. Todo tiene una significación religiosa. El hábito es negro y tiene las guardas blancas. Esto por un lado. Cuando vamos a Lourdes, en la peregrinación anual con enfermos a Lourdes, tenemos un uniforme de trabajo, que es un uniforme de color negro, con una boina, con un cinturón y que tiene un aspecto muy militar. También existe para ceremonias de gran gala en el ámbito civil, no en el ámbito religioso, ese uniforme que estamos viendo ahora en la imagen. Vemos al Santo Padre recibiendo el soberano consejo y ahí aparece ese uniforme rojo, que es el uniforme civil, no religioso. Es un uniforme con el que podemos contraer matrimonio, con el que se puede ir a determinados actos de tipo social muy concretos. No es tampoco para ponérselo en cualquier momento que a uno le apetezca ponerse el uniforme y salir a la calle con él. No, está muy tasado y está muy establecido cuando se puede poner. Eso sería la simbología externa de la orden. Los voluntarios, siempre que hacen cualquier acto de voluntariado, tienen que llevar
una especie, ahí lo vemos, no sé cómo llamarlo, de escarapela, podríamos decir, o de emblema en alguna parte para que los distinga. Y luego, con respecto a la segunda pregunta que me hacías, Andrés, es un poco complicado de explicar, voy a intentar ser lo más didáctico posible. La orden está establecida en 3 grandes clases. La primera clase, la segunda clase, la tercera clase. A la primera clase pertenecen aquellos caballeros que han hecho un voto religioso, es decir, los caballeros profesos. Los caballeros profesos son religiosos, que tienen un voto de castidad, tienen un voto de obediencia y tienen un voto de pobreza. Es decir, son religiosos en el sentido estricto. Cuando la orden se restableció en el año 1880, se vio que posteriormente era cada vez más difícil tener caballeros profesos. Entonces se estableció una segunda clase, que es la de los caballeros en obediencia. Estos caballeros son personas normales, caballeros que ahora explicaremos la tercera clase normal, que pasan a la segunda clase porque tienen un especial compromiso de vida cristiana y un especial compromiso religioso y una especial vinculación a la orden. Son los llamados caballeros en obediencia, la segunda clase. Y la tercera clase de caballeros es en la que estamos el 90% de los caballeros de la orden, que son los caballeros de la llamada tercera clase, de honor y devoción, de gracia y devoción y de gracia magistral. Que son gente que no tenemos, somos gente que no tenemos ese compromiso especial que tienen los de la segunda clase. Por tanto, primera clase profesos, segunda clase caballeros en obediencia, tercera clase caballeros de honor y devoción o gracia magistral, que son los que componen la mayoría de la orden. Muy bien. Pues vamos a la Asamblea Española, don Juan Miguel. Bueno, si yo le parece. antes añadiría Sí, que al servicio de todos esos caballeros de las Sí. 3 clases sí. entran los capellanes. Ah, bien. Y luego hay también que decir que junto a los capellanes, que entran para atender a todos los miembros de la orden en el plano espiritual, porque los que son religiosos, pero no lo hemos dicho, laicos, no hay sacerdotes religiosos, aunque hay algunos, son casos excepcionales. Y por eso necesitan, como un convento de hermanos maristas, un capellán, Sí, sí. pero que en este caso la tradición los asimila a la orden también. Es decir, los capellanes pasamos a ser miembros de la orden en un estatus especial, el de capellán. Y luego, pues, hay las monjas de la Orden de Malta, las comendadoras de Malta. Como también existen las órdenes españolas militares, había un grupo de mujeres que hacían vida contemplativa, pero se dedicaban a ofrecer su oración y su existencia por el bien de la orden masculina. Y así surgió también la orden de canonesas regulares de San Juan, que son las monjas de la Orden de Malta. Hoy en día en España queda un convento en el pueblo alavés de Salinas de Añana, y allí hay una pequeña comunidad de monjas, y luego en la isla de Malta otro convento también de monjas de Malta que se encuentra situado allí. Son los 2 únicos en el mundo. Muy bien aclarado. Yo no he dicho, Sí. Andrés, pero es importante también que hay damas de la orden en todas las categorías de la tercera clase y de la segunda hay damas de la orden. Hay damas en obediencia y damas de la tercera clase. Por tanto, en ese sentido, hay también mujeres en todo el organigrama de la Orden de Malta. Bien. Pues una vez ya explicado, pasamos a la Asamblea Española y a todas las obras hospitalarias, de atención, de asistencia, que es donde realmente se debe mover y se mueve la orden. Sí. Bien. ¿Cómo está constituida, formada la Asamblea Nacional Española? En España la Orden de Malta tiene varias presencias. Una es la del embajador, porque al ser una orden soberana tiene embajadores. Y por lo tanto hay un embajador de la orden ante el Reino de España. Y él es el máximo representante de la orden en España. Actualmente es un caballero suizo, Jean-Marie Moussy, que es el que representa a la orden ante su majestad el rey y que tiene su embajada en Madrid, como cualquier otra embajada, y además es el vicedecano del cuerpo diplomático. A continuación está el
subpriorato, que en España se llama subpriorato de Santiago y San Jorge, que es el que recoge a todos los caballeros en obediencia. La labor del subpriorato se llama subpriorato porque por su número de miembros no llega a ser un priorato o gran priorato. Entonces, ahí recoge a todos los miembros en obediencia, que son a su vez también pertenecientes a la Asamblea Española. Pero ellos forman un grupo un poco especial porque tienen una tarea peculiar de fomentar el espíritu religioso de la Orden de Malta. Y luego está la Asamblea, que recoge a los caballeros y damas de la Orden en España, que se organiza pues con una junta, digamos, a nivel nacional, un Consejo Nacional, con un presidente, y luego tiene delegaciones por las regiones españolas. En concreto, hay en Cataluña, hay en Valencia, hay en Andalucía, hay en Santander y en Asturias y en Galicia, y hay en Castilla. Son la presencia de la Orden en las diversas regiones españolas. Y coordinadas por el presidente y su equipo de gobierno, estas delegaciones son las que se encargan de reclutar a los voluntarios, formarles y mantener las actividades espirituales y las actividades también asistenciales de la Orden. ¿En qué consisten las actividades asistenciales? Pues hoy en día fundamentalmente hay atención a personas con graves carencias, en concreto gente que no tiene para poder comer. Y entonces hay comedores sociales u otras formas más modernas que, por ejemplo, se han desarrollado en la Delegación de Cataluña, que reparten comida a domicilio, en lugar de hacerles ir a un comedor social. ¿Esto por qué se hace así? Por evitar para algunas personas pobres, digamos, el impacto en su familia de tener que ir con los hijos a un comedor social. Entonces a estos se les lleva la comida a su casa. Y luego hay otra labor asistencial, que esta se está desarrollando sobre todo en Madrid, que es de tipo sanitario. En otros países la Orden dispone, porque no ha sufrido tanta devastación como sufrió en España, pues hospitales que pertenecen a la Orden y los atienden caballeros y voluntarios, y con personal contratado, verdaderos grandes hospitales. Aquí en España eso no lo tenemos, pero tenemos residencias de ancianos, tenemos un centro médico donde las personas necesitadas y sin atención médica organizada por parte del Estado pueden acudir y recibir una, digamos, atención primaria. Este servicio en Madrid se está haciendo cada vez más polifacético, porque al principio era una asistencia primaria muy elemental, como de médico de cabecera, pero ahora está llegando también a especialidades, mira sobre todo el tema por las necesidades de la gente. Tener un servicio odontológico y un servicio oftalmológico. Pero luego hay también un servicio de ropero, hay también un servicio pues de atención higiénica para que tengan un lugar donde poderse asear y donde se lava su ropa. Sí. Bien, en general esa es la actividad que desarrolla la Orden. Y luego hay actividades que son más concentradas en algún momento del año, campamentos con niños o personas que tienen carencias particulares. También se desarrolla una peregrinación con enfermos a Lourdes, de la que habló antes don Carlos, que se hace todos los años. Y luego hay también una presencia de muchos grupos de voluntarios y caballeros y damas de la Orden en las diversas demarcaciones territoriales de colaboración con centros asistenciales. Por ejemplo, hay una colaboración con las Hermanitas de los Pobres, una colaboración con el Cotolengo, una colaboración también con el Hospital de San Rafael. O sea, diversas colaboraciones en obras que no son directamente de la Orden, pero donde los miembros de la Orden acuden a ayudar. Ya. Se entiende perfectamente, iremos incluso ampliando un poco más, pero la Asamblea Española, lo mismo que
a nivel europeo, fundamentalmente, se nutre de unos medios económicos. ¿Cómo se buscan, cómo se provee la orden de esta capacidad? Porque las actividades que don Juan Miguel ha expuesto, eso requiere una dotación económica fuerte, importante. Pues Carlos. Fundamentalmente de los donativos de particulares y de las cuotas de las damas y de los caballeros. Tenemos una cuota mensual, que es una cuota bastante asequible. Si lo multiplicamos por 700 caballeros y damas que hay en España, se convierte en una cantidad bien para mantener estas actividades y, por supuesto, gracias a los donativos generosísimos que hacen muchas mujeres y muchos hombres en este país y que permiten mantener esta actividad hospitalaria. Por tanto, fundamentalmente de las cuotas de damas y caballeros y de las donaciones gratuitas que hacen, como digo, muchas personas. Aparte de eso también, por ejemplo, en el tema de comedores, hay algunas empresas o algunos restaurantes que también ofrecen alimentos, comidas, es decir, hay una gran colaboración y una gran implicación social en la tarea asistencial de la Orden. Don Juan Miguel puede seguro corregirme o decir Para algo más. esto, además, hay una fundación de la Orden que canaliza toda la labor del voluntariado y la recaudación de fondos para las obras asistenciales. Es la fundación de la Orden en España, y esta fundación ha recibido las mayores acreditaciones que pueden recibir las fundaciones hoy en día en España como garantía de su buen funcionamiento. Y es una labor importantísima. Y luego, además, la Orden para las obras internacionales, porque hemos visto las obras de la Orden en España, pero la Orden que esto hace en cada país donde está presente tiene luego también intervenciones extraordinarias, por ejemplo, en algunos países africanos, o en las crisis de refugiados de Oriente Medio recientemente, o cuando hay a veces un cataclismo natural en alguna zona del mundo. Pues allí la Orden tiene equipos de voluntarios y de caballeros y damas que se trasladan, como se trasladan a veces los ejércitos de los países para misiones humanitarias a un sitio a otro, pues la Orden tiene. Pero claro, para esto la Orden a nivel internacional, la sede de Roma necesita también unos fondos. Bueno, pues de lo que se recaude en cada país, una parte, unas cuotas establecidas para cada nación, van para los fondos internacionales de la Orden, y así poder tener esos recursos para intervenciones normalmente de emergencia. Es decir, estamos hablando no solamente de una acción caritativa, sino también, casi diríamos, son soldados de Cristo o soldados de la necesidad. Es decir, ese sentido militar que había citado históricamente Carlos, no se abandona tampoco. Claro, porque además es un sentido militar dentro de lo que ahora se destaca mucho en los ejércitos, que hoy no se habla tanto del ejército para conquistar o para imponer la voluntad de un país sobre otro, sino el ejército como defensa, pero no solo como defensa propia, sino como auxilio para defender a gente que no tiene quien les defienda. Y entonces van a veces pues coaliciones militares que suele coordinar las Naciones Unidas para defender. Bueno, pues el ejército de la Orden nació para defender a los peregrinos. Y luego, cuando se establece en el Mediterráneo, en esa época que hemos hablado, en Rodas, pero luego sobre todo en Malta, lo que era lo específico del ejército de Malta era la marina. ¿Y qué hacía la marina de Malta? Pues vigilar, eran los gendarmes del Mediterráneo, para evitar que los piratas, que eran la plaga de aquella época, asolaran a los barcos, sean de viajeros que iban a peregrinar o de viajeros que comerciaban. Y este espíritu, de alguna manera, de ir en defensa de los que están en peligro, pues lo ha conservado la Orden, aunque ya no tenga esos medios militares, aunque en Italia conserva un cuerpo del ejército, pero es una cosa un poco anecdótica. Es muy interesante todo este contenido porque tiene un espíritu muy amplio, no se concreta solamente en esa gendarmería, sino también en algo más.
Y el algo más en esta última parte del programa, para mí es la gran espiritualidad de la orden. Porque hay una gran espiritualidad. No solamente la persona que ayuda a otro es espiritual, sino también un sentido todavía más trascendente de la espiritualidad. La orden, precisamente porque es orden religiosa, pues sigue en todo su dinamismo organizativo y de acción unos criterios de inspiración en el Evangelio. Es decir, a los miembros, tanto voluntarios como ya caballeros y damas, en sus diversas clases y categorías, pues la orden intenta atenderlos espiritualmente. En las delegaciones suele haber una misa mensual. Los capellanes tenemos una labor de directores espirituales al servicio y a disposición de los miembros. Se organizan ejercicios espirituales anualmente. Para poder entrar en la orden hay que pasar por un tiempo de probanza, es decir, un noviciado. Hay que hacer ejercicios espirituales más o menos largos según en qué clase se incorpora uno, y todo eso hace que se esté constantemente cuidando esta dimensión espiritual, de un contacto directo con lo que son las fuentes espirituales de la orden. La orden, con su larga historia, tiene un misal propio, con una serie de santos y beatos propios, y hay un capellán internacional de la orden, lo que llamamos el prelado de la orden, que es un obispo, a veces arzobispo, que nombrado por el Papa a petición del gran maestre y de su consejo, gran consejo, pues se nombra para que cuide de la vida espiritual de todos los miembros de la orden y prepara unos cuadernos de espiritualidad que se distribuyen a todos los miembros de la orden. Es decir, efectivamente, la orden tiene constantemente una labor de formación espiritual de sus miembros y voluntarios. Muy completa toda la labor, pero ya que tenemos a un miembro de la orden, además del capellán en España, una visión muy peculiar y muy propia de tu persona, Carlos, que tú estás en la orden como un caballero, pero ¿qué dirías tú? ¿Qué comunicarías tú a una persona y sobre todo a los espectadores que nos están viendo y escuchando? Tú como miembro, ¿qué dirías? Yo soy, yo transmito, yo digo, yo anuncio. Yo creo que cada uno en esta vida, el tiempo que estemos aquí, pues tenemos decía San Agustín, no tenemos que ser felices, ¿no? Es a lo que estamos destinados. Y a cada uno le hacen felices unas cosas. Yo respeto profundamente al que le hagan feliz cosas que son antagonistas a mi pensamiento, ¿no? Es una cosa que cada uno es como es, ¿no? Pero a mí, que soy soltero y que no tengo familia más que mis padres y una hermana, pues, y vivo solo en Madrid, lo que realmente me llena y me hace feliz y me hace ser más feliz es la Orden de Malta. No es que yo esté dedicado todo mi tiempo del día a la Orden de Malta, no, pero estoy dedicado muchas horas a la Orden de Malta y es para mí una cosa que francamente, como digo, me hace profundamente feliz. Es una forma de vivir y de pensar y de estar y de ser, y para mí, como digo, es algo muy importante. Habrá gente que no esté ahí, su vocación y su sitio en el mundo. El mío creo que sí que está ahí, y como el mío, el de otra mucha gente. Hay mucha gente joven, mucha gente que puede pensar que no, esto es una cosa de señores mayores, ¿no? No sé exactamente la media de edad de la Asamblea Española, pero cada año entra gente joven. Hay muchos voluntarios jóvenes, hay muchos caballeros jóvenes, hay muchas damas también jóvenes. Yo sí que recomendaría a todo el mundo que pueda ver en internet un poco nuestra página web y que lea un poco sobre la Orden de Malta, porque realmente merece la pena, ¿no? En un mundo que estamos ahora bastante desmitificador de todo o de casi todo, pues es una institución que merece la pena acercarse a ella, conocerla, verla sin ningún tipo de prejuicio y entender su inmensa labor a favor de los más pobres, a favor de los que más lo necesitan y también a favor de cada uno de nosotros, ¿no? Que tenemos ahí nuestro lugar donde estar. Esta sería la conclusión que yo diría. No sé si me he explicado muy bien, pero sería lo que yo diría. Y a don Juan Miguel también tenemos algún minuto, un poco de recogida de todo lo que ha explicado y hablado, buscando, no sé, el mover
el mover a las personas a una acción de ayuda caritativa, porque si no, eso que llamamos amor, que se queda minimizado. También, don Juan Miguel. Pues sí, esa fe que se tiene que traducir en obras, esa fe que se tiene que hacer caridad fraterna, pues la Orden de Malta ofrece un cauce para ello. Lo ofrece a nivel de los voluntarios y lo ofrece al nivel ya más comprometido de caballeros y damas. Yo querría decir que la Orden de Malta también tiene, esto no lo podemos negar porque está en su ADN, está en su historia, ese carácter nobiliario. Ahora, desde sobre todo la reforma que se le dio a la Orden ya a partir de Pío XII y luego después del Concilio Vaticano II con la Carta Constitucional, la Orden, este aspecto nobiliario se sigue conservando. Pero hoy en día se habla de dos noblezas, la de sangre, la aristocracia, y la nobleza de obras, a la que pueden acceder algunos que no tienen esa nobleza de sangre. Es verdad, luego en la Orden cada uno estará en su lugar, porque se mantienen esas categorías, pero a todos se les ofrece un ideal común, y un ideal común de servicio a los más necesitados, a los pobres y a los enfermos. Y a mí me admira que personas que podían, por su categoría social, como otras, dedicarse sobre todo a esa vida social que luego aparece en la prensa rosa, hay otros que no. No toda la aristocracia se dedica a la prensa rosa, sino que hay otro grupo muy loable que prefiere dedicar su tiempo, sus energías y su posición social al servicio de estas personas, las más necesitadas y más arrinconadas de nuestra sociedad. Y a mí me admira ver chicas que en su casa lo tienen todo y que tienen servicio doméstico y que podrían ser unas milindris y que las tienes allí atendiendo a un enfermo con profunda deficiencia mental, dándole la comida, aseándole, viendo cómo, pues como un enfermo puede hacer en estas circunstancias, te echa la comida encima y con una sonrisa atenderle, limpiarle, estar pendientes de ellos. Y esto provoca una enorme alegría en el corazón, porque quiere decir que ese amor vence a todos los egoísmos que podrían nacer y que de hecho, por desgracia, a veces nacen en el corazón humano. Con ese mensaje tan exhaustivo y bonito, yo despido a los dos, a don Juan Miguel, a Carlos, y les agradezco una vez más que hayan divulgado a través del programa Huellas de Nuestro Tiempo el contenido, la vida y toda esa trama auténticamente asistencial que tiene la Orden. Así que muchas gracias a los dos. Gracias. Y también a ustedes, como siempre, yo les animo todas las semanas. Huellas de Nuestro Tiempo está con ustedes, está en su casa y se dan cuenta que la cultura es lo que más nos preocupa. La cultura, el saber, el hacer, el amar, el ayudar. Pues sigan con nosotros. Muchas gracias.